Hasta ahora hemos visto el concepto de espacios vectoriales y subespacios. Asimismo, hemos aprendido el concepto de cuando un conjunto es generador de un espacio vectorial. También nos permitió hablar de combinación lineal y la definición de independencia lineal. Estas dos definiciones, tanto conjunto generador e independencia lineal, nos permitió avanzar un poquito más y hablar de bases de un espacio vectorial. Con el concepto de bases podemos entender qué significa cuando hablamos de dimensión de un espacio vectorial. Hasta acá era lo que hemos visto hasta recién. Entonces vamos un poco más y vamos a introducir reglas o aplicaciones entre espacios vectoriales, ¿sí? Y vamos a definir el concepto de transformación lineal. Entonces acá vamos a usar para señalar, sea la aplicación L definida entre dos espacios vectoriales, V y W. Es decir, con la transformación otra, la aplicación tomo vectores del espacio V y el resultado me devuelve en el espacio W. Se dice que esta aplicación es una transformación lineal que vamos a abreviar como TL si se satisfacen que dados dos vectores B1 y B2 del espacio vectorial V, L de B1 más B2 me devuelve, o es lo mismo que L de B1 más L de B2. Observen que, si bien B1 y B2 están en B, L de B1 y L de B2 están en W. Al mismo tiempo, para todo vector V en el espacio vectorial V y para todo escalar alfa en el cuerpo K, L de alfa por B es lo mismo que alfa por L de B. Con esta definición presente y teniéndola lo más en mente que se pueda, vamos a poder analizar si aplicaciones entre espacios vectoriales son o no transformaciones lineales. Entonces, nos preguntamos, dada la transformación, la aplicación L que va de R2 L que va de NR3 a R2 y que define de la siguiente manera. L de un vector de R3 con coordenadas X y Z me devuelve un vector de dos coordenadas donde la primera es la suma de la primera coordenada más la tercera y la segunda es la segunda más la tercera. Nos preguntamos, ¿esta aplicación es una transformación lineal? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tomamos un vector B1, voy a escribir con blanco, vamos a escribir con blanco para separar las definiciones de lo que queremos escribir. Entonces, tomemos un vector B1 de coordenadas X1, Y1, Z1. Y otro vector B2 de coordenadas X2, Y2, Z2. Ya para esta altura nadie se va a asustar si les escribo que B1 más B2 no va a ser otra cosa que un vector donde la primera coordenada sea X1 más X2, la segunda Y1 más Y2, Z1 más Z2, la tercera. Esto es el vector B1 más B2. Entonces, L de B1 más B2 es L de, por simplicidad voy a poner solo un par de paréntesis, X1 más X2, en la primera y la segunda Y1 más Y2, en la tercera Z1 más Z2. Ahora, por la definición, acabo de usar la definición de la aplicación L, esto me devuelve un vector de dos componentes donde la primera componente es la suma de
paréntesis. La primera, que en este caso es x1 más x2, más la tercera, z1 más z2. Y la segunda es y1 más y2, más la tercera que es z1 más z2, cierro, cierro. Bien, no es novedad que tanto x1, x2, y1, y2, z1 y z2 son reales. Entonces, en cada coordenado componente del vector de dos dimensiones yo puedo asociar como quiero, porque son números reales. Entonces, si uso la propiedad asociativa de la suma de reales, esto lo puedo escribir como quiero. En particular, separo unos con dos. Entonces, la primera componente va a ser x1 más z1 más x2 más z2 en la primera componente. La segunda va a ser y1 más z1 más y2 más z2. Bien, pero si lo miro con cuidado, esto es el resultado de sumar dos vectores. Entonces acá uso la definición que Gordito escribió, la definición de suma de vectores. Esto se puede escribir como el resultado de la suma de dos vectores, uno que tiene números unos y otro que tiene números dos. Entonces esto se puede escribir como x1 más z1, y 1 más z1, más otro vector cuya primera componente es x2 más z2, y la segunda es y2 más z2. Pero este no es más que la respuesta de haberle aplicado al vector B1 la aplicación, mientras que este no es más que la respuesta de haberle aplicado al vector B2 la aplicación lineal L. Entonces esto no es más que L de B1 más L de B2. Entonces hasta ahora hemos demostrado que, vamos a escribirlo con rojo, tomamos dos vectores de R3 y demostramos que L de B1 más B2 me devuelve lo mismo que L de B1 más L de B2. Ahora, lo siguiente que deberíamos probar es qué sucede con el producto escalar. Entonces, yo tengo un vector B en B, ¿sí? Donde B tiene la forma X y Z genérico. Y tomo un escalar alfa en el cuerpo, que en este caso es en el cuerpo de los reales, ¿sí? El cuerpo de los reales, alfa real. Entonces, el vector alfa por B, no es misterio para ustedes que esto es el resultado de hacer el escalar alfa por el vector X y Z, que es lo mismo que hacer alfa por X, alfa por Y, alfa por Z. Entonces, T de alfa por B es igual a T de alfa por X, alfa por Y, alfa por Z. Pero la definición de la transformación lineal me dice que esto me da un vector en R2, donde la primera componente es alfa por X más alfa por Z, y la segunda es alfa por Y más alfa por Z. No, esto no les debería asustar demasiado, ¿sí? Pero si hago la propiedad
por ejemplo, distributiva, que ustedes dicen factor común, pero se llama distributiva en cada componente. Esto es alfa por x más z en la primera componente y alfa por y más z en la segunda. Pero si utilizan, acá usé propiedad distributiva de los reales, y acá uso la definición de producto por escalar. Producto por escalar. Esto es lo mismo que alfa por x más z, y la segunda y más z. Pero este vector que está acá es el resultado de aplicarle la aplicación L al vector B. Entonces esto es alfa por L de B. ¿Sí? Vamos a marcar con rojo, que entonces hemos agarrado cualquier vector B del espacio vectorial y cualquier escala de alfa real, y encontramos que T de alfa por B es alfa por L de B. Acá me equivoqué, no sé por qué usé la letra, vamos a borrar acá para que vean que esto uno también se equivoca bastantes veces, y es que la transformación se llama L no T. ¿Sí? Acá es L. Me van a decir, ¿y esta loca de dónde sacó ese T? No, es L, la llamamos. L, D. ¿Sí? Bueno, disculpen ese pequeño error, pero entonces, ¿qué podemos concluir? Que, como hemos demostrado, entonces vamos un poquito para atrás. Hemos demostrado que la aplicación L, que va de R3 en R2, satisface. Que L de B1 más B2 vale lo mismo que L de B1 más L de B2 para todos, B1 y B2 en R3. Y que además L de alfa por B es lo mismo que alfa por L de B para todo B en R3 y para todo alfa real. Entonces, en esas condiciones, podemos decir que vamos a concluir que L, que va de R3 en R2, definida como L de X, Y Z, igual a X más Z, Y más Z, es una transformación lineal. Sí, acá voy a borrar un poquitito, porque por ahí no se ve que es una Z. Esto es porque el mouse reconoce cuando aprieto mucho el punto. Bien. Acá es Z, ahí escribí mejor. Y acá es Z, es una transformación lineal. Bueno, pero esto nos permitió definir cuando una aplicación es una transformación lineal. ¿Qué sucede si tuviéramos una aplicación de la siguiente forma? Imagínense que ustedes ahora tienen una L que va de R3 en R3, que con la siguiente regla: X, L de X, Y, Z me devuelve X menos 2 y más, vamos a poner más suavecito, 3X, 1. ¿Será una transformación lineal? Es la pregunta. Entonces, para responder esto, vamos a usar la siguiente propiedad que vamos a escribir con rojo. La propiedad, que la vieron en la teoría, dice: si vos tenés una aplicación L que va de B en W
es una transformación lineal. Transformación lineal, ¿sí? Entonces se satisface que L del vector nulo del espacio B, me escribiste cualquier cosa, es igual a el vector nulo del espacio W. Ustedes saben o se recordarán de cuando vieron el curso de ingreso, cuando vieron lógica, que esta P entonces Q, ¿sí?, es equivalente a su contrarrecíproca. ¿Cuál es su contrarrecíproca? Y voy a señalar que si no ocurre no Q, entonces no P. Es decir, que si L del vector nulo del espacio B es distinto del vector nulo del espacio W, no es una transformación lineal. Esta propiedad es muy útil para descartar cuando las aplicaciones no son transformaciones lineales. Es una primera chequeo de si una aplicación no cumple esto, entonces no es una transformación lineal. Entonces, bueno, recuerden ustedes que esto es un P entonces Q. Ustedes podrían usar la contrarrecíproca, que es si no sucede que L del vector nulo de B es igual al vector nulo de W, entonces no es una transformación lineal. Entonces, en este caso, fíjense que el vector nulo de B es el vector nulo de R3. El vector nulo de R3 es el vector 0, 0, 0, que coincide con el vector nulo del espacio W, que es R3. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos L del vector nulo de W, de B? Que es 0, 0, 0. Esto es L del vector nulo de B. Bueno, si acá tienen que usar cuál es la definición de la aplicación. Y L me dice que la primera componente manda a la primera componente, que es 0, menos 2, la segunda es 0 más 3 por la primera, que es 0, 1. Si ustedes limpian todo esto, o sea, es decir, reescriben esto, se puede escribir como el vector menos 2, 0, 1. Pero este vector es muy distinto del vector nulo de R3. Entonces, ¿cómo sucede que L del vector nulo no es el vector nulo de W? Entonces, esa aplicación L no es una transformación lineal. Entonces, recuerden, esta propiedad es útil, esta en forma directa o su contrarrecíproca, para descartar cuando las aplicaciones no son transformaciones lineales. Bueno, hasta acá, entonces, hemos visto la definición de transformaciones lineales.